¿Qué tal, amigos, amigas mías? Gusto de saludarles. Hoy día 9 de diciembre del año 1900, del año 2019. He preparado una rica limonada para poder hablar con ustedes. Hace muchísimo calor porque, claro, todavía no son las 5 de la tarde y el calor es grande, pero sin embargo es una buena oportunidad para hablar justamente de la palabra del Señor. Hoy día quisiera hablar de un tema que en realidad se va a dividir en dos partes. Trata de la vida de Elías, ese tremendo profeta que Dios tuvo en la tierra, ¿no es cierto? Y que vivió en los tiempos de Israel. Ya Israel se había separado hacía muchos años de Judá y había conformado el reino del norte. Un reino que tuvo varios reyes y todos bastante paganos, pero tal vez ninguno como tan grande como Acab, ¿ya? El rey de Israel. Un rey nefasto para la nación de Israel, ¿ya? Pero, ¿qué sucedió? Este rey se casó con la hija del rey y sacerdote de Edbaal, de Sidón. Por lo tanto, era una reina pagana que adoraba indudablemente a Baal. Y Baal era el dios de la fertilidad de los paganos de ese tiempo, representado a través de ídolos y de imágenes bastante poco morales o amorales, ¿verdad? Bueno, este hombre, este rey, se casa con ella, gobierna Israel durante 20 y tantos años, adopta al dios Baal y a Asera, la diosa femenina, y el dios masculino de la fertilidad, ¿ya? Como una forma de asegurarse de que nunca más iba a haber sequía en Israel, ¿ya? Y como una forma entonces de adoptar un Dios poderoso. Y se produce en ese tiempo una época de oscurantismo tremendo en Israel, en el reino del norte. Pero justo cuando él adopta a este nuevo dios, a Baal, el dios de la fertilidad, ¿ya? Y a Asera, casado ya con Jezabel, Acab, justo en esa ceremonia aparece un perfecto don nadie hasta ese momento, Elías, que hasta donde si mi hebreo no falla, Elías significaría algo así como Jehová es mi Dios o mi Dios es Jehová, ¿ya? Eso significaría más o menos el nombre de Elías, ¿ya? Y bueno, lo sigue significando hasta estos momentos. Entonces aparece Elías y se confronta con Acab. Y en Primero de Reyes, el primer libro de Reyes, el capítulo 17, versículo 1 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, o sea, de la periferia del norte de Israel, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Sí, en esa asamblea donde está el rey Acab, rodeado de una gran multitud de israelitas, aparece Elías y le dice esta palabra:
vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, dice Elías. ¿Ya? En estos días de oscuridad, de oscurantismo, porque también hay oscuridad hoy en estos días, que se suponía que tendría que ser una época luminosa. Y en cierta medida es luminosa porque hay mucho conocimiento de muchas cosas, pero moralmente parece que cada día retrocedemos más y más. En estos días yo creo que se necesitan hombres así, hombres que no se compren ni se vendan, hombres que sean capaces de llamar al pecado por su nombre, ¿verdad? Eso es lo que más necesita la iglesia y el mundo hoy en día, este mundo tan desquiciado donde estamos viviendo. Evidentemente Elías es un hombre de gran valor, un hombre de fe, de fidelidad a Dios, ¿no es cierto? Un hombre cuya fe y cuyo valor en realidad, que es lo primero que dije, es tremendo. Porque él se paró al frente del rey de Israel, que podía haberlo mandado matar inmediatamente. Pero seguramente el rey dijo, ¿y este quién es? ¿Verdad? Y lo menospreció en un principio, ¿ya? Creyendo que jamás sus profecías iban a ser cumplidas, porque él, el rey de Israel, había aceptado a un Dios poderoso, ¿ya? A Baal. Y por lo tanto, seguramente el rey Acab dijo eso. ¿Y este qué se ha creído? ¿Quién es, verdad? Que viene aquí a hablar y a interrumpirme, ¿no es cierto? Pero sí, fue un hombre, Elías fue un hombre ferviente a Dios, ¿no es cierto? Un hombre, un profeta de Dios, un hombre valiente, de fe, de celo por Dios, por el Dios vivo, ¿ya? Porque si algo motivaba a Elías era su celo por el Dios vivo en el cual él creía, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Y qué le dice Elías entonces? Que no iba a haber lluvia. Recordemos que tanto Baal como Asera eran los dioses de la fertilidad, eran los dioses que según este pueblo entonces pensaba que eran los que traían la lluvia, los que permitían que las flores surgieran, que la maleza surgiera, ¿verdad? Y que los frutos fueran abundantes, ¿no es cierto? Que los cereales se dieran por montones, ¿no es cierto? Pero no es así. No es un Dios falso el Dios que pueda hacer llover sobre una tierra, sino que es el Dios verdadero. A continuación, entonces, los versículos 2 al 4, Dios se dirige a Elías y le da un consejo. Y vino a él palabra de Jehová, a Elías, vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Interesante, interesante, perdón, pero Dios manda una orden evidentemente extraña, ¿no? Es cierto, Elías era profeta de Dios, así que seguramente Dios había hablado muchas veces con Elías, ¿verdad? Pero evidentemente aquí le está dando una orden extraña. Ándate al valle y de Querit y beberás del arroyo, y yo te he mandado a los cuervos para que te den de comer. ¿Cómo los cuervos? Alguien podría, el mismo Elías pudo haber dudado y haber dicho, Señor, pero ¿cómo vas a mandar a los cuervos? ¿Qué me van a llevar los cuervos, verdad, de comer? Pero Elías era un hombre obediente.
que no cuestionaba nada de Dios, aunque la orden fuese extraña, ¿verdad? Claro que sí. Y los versículos 5 al 6 nos registran la respuesta de Elías. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¡Qué maravilloso es Dios! Para Dios no hay nada imposible, ¿ya? Muchos críticos que critican la Biblia dicen, no, pero esto es fantasía, si un cuervo es carnívoro. Pero el cuervo obedece a Dios. Esa es la diferencia, ¿verdad? Pero ¿cómo? Dicen, ¿acaso los cuervos pueden amasar pan y cocerlo? Bueno, pero para Dios no hay nada imposible. Yo no sé si Dios mismo en persona les daba, les pasaba el pedazo de pan todos los días en la mañana y el pedazo de carne cocido para que se lo llevaran a Elías, o los cuervos se lo robaban de alguna parte y se lo llevaban a Elías. Yo no sé eso y poco me importa, pero para Dios no hay nada imposible. Las bestias, la naturaleza, obedecen las leyes establecidas por Dios. El único desobediente somos nosotros. Es triste, pero solo el hombre es capaz de desobedecer las órdenes de Dios. Triste, ¿verdad? Claro que sí. Y bueno, el diablo también, ¿no es cierto? Ese es otro que es capaz de desobedecer las órdenes de Dios. Pero Cristo hacía calmar la tempestad y le hacía caso la tempestad. Cristo podía caminar sobre las aguas y las aguas lo sostenían sin ningún problema. Cristo podía multiplicar los panes y los peces y no había problema, ¿verdad? Porque para Dios no hay nada imposible. Y lo interesante aquí, la primera enseñanza, es que Dios no abandona a sus hijos. Elías era un siervo de Dios, era hijo de Dios, y Dios no lo dejó solo. Es verdad que lo mandó a un lugar solitario, en medio de la naturaleza, ¿ya? En un arroyo. Pero claro, como no llovía, el arroyo poco a poco se empezó a secar y ya no quedaba agua para beber, ¿verdad? Pero Dios no abandonó a su hijo en esos 3 años y medio que duró la sequía. Bueno, quiero aclararte algo. Este tema es tan largo que lo voy a dividir en 2 partes, ¿ya? Así que porque si no estaría mucho tiempo y la cámara no da para tanto tiempo, porque mi cámara es chiquitita, ¿no es cierto?, la que grabo, y evidentemente no me da para grabar tanto tiempo. Así que este tema, como es largo, te reitero, lo voy a dividir en 2. Bueno, Elías en realidad pudo haber dudado. Pudo haber dicho, Señor, pero ¿cómo me vas a mandar al desierto, pero a un lugar solitario y los cuervos? Pero no lo hizo. Elías creyó en Dios. Sí. Cuán necesario es que tú creas en Dios. Cuán necesario es que yo crea en Dios. En ese Dios vivo que nos hizo, ¿ya? En ese Dios vivo que para Él es un privilegio, se siente privilegiado con estar rodeado de nosotros. Porque así se siente Dios. Dios se complace con tu presencia. Sí, Dios quiere estar a tu lado siempre, así como estuvo con Elías. Era Dios quien mandaba a los cuervos. Reitero, yo no sé si el pan se lo robaban o Dios mismo se lo daba en persona, no sé, ¿verdad? Pero de alguna forma los cuervos todos los días, tanto en la mañana como en la tarde, le llevaban su ración de comida a Elías para que no le faltase. ¿Ya? Claro que sí. Sin embargo, empiezan los problemas ligeritos, ¿verdad?
Dice los versículos 7 al 9 lo siguiente. Pasado algunos días, unos 6 meses yo creo más o menos, ¿ya? Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Perdón, pero aquí hay varias cosas extrañas que Dios le dice a Elías. En primer lugar, para un judío no era lícito entrar a la casa de un pagano, ¿ya? Y Dios está mandando a Elías a la capital, precisamente donde reina y es sacerdote el suegro de Acab, ¿ya? Ahí lo está mandando. Y perdón, pero Elías era un prófugo de la justicia en esos momentos, porque Acab lo andaba buscando por cielo, mar y tierra para matarlo, ¿ya? Y Dios manda ahora a Elías ahí a la capital. Elías pudo haberle dicho, Señor, pero ¿cómo me vas a mandar ahí? Si ahí es donde se adora, donde el suegro de Acab reina y es el sumo sacerdote, y ahí yo voy a correr peligro. Pero reitero, Elías no le alegaba nada a Dios. Era un hombre que confiaba ciegamente en Dios, que creía en Él, y por lo tanto estaba dispuesto a aceptar la voluntad de Dios y a no objetar absolutamente nada, ¿ya? Sí, así era Elías, ¿no es cierto? Dios le da esta orden extraña entonces, ¿verdad? Que vaya. Y Elías pudo haber dicho otra cosa, Señor. Los judíos son en realidad bastante machistas hasta el día de hoy. Si tú vas a una sinagoga con tu esposa, es probable que el rabino te dé la mano. Si tú no eres judío, ¿ya? Eres un chileno común y corriente o peruano y qué sé yo, y vas a una sinagoga, lo más probable que ¿cuánto se llama? El rabino. Se me fue la palabra, el rabino, se me había ido. El rabino te dé la mano a ti, te salude a ti, pero difícilmente va a saludar a tu señora de mano, ¿ya? Y mucho menos de un beso en la mejilla, no te lo va a dar, lo más seguro. Y para los judíos en esos tiempos era así. ¿Cómo vas a mandarme donde una mujer, a depender de una mujer y de una viuda? Elías pudo haberse llenado de cuestionamientos, de objeciones. Y pudo haberle dicho, Señor, no, ¿cómo se te ocurre? Yo no estoy dispuesto a depender de una viuda, ¿ya? De una mujer. Y en una ciudad pagana, donde lo más seguro es que Elías, esos 3 años que debe haber pasado junto a esta viuda, debe haber pasado encerrado todo el día, en una pieza, encerrado, ya todo el santo día. Pero bueno, la Biblia nos registra que Elías era un hombre de fe, que estaba dispuesto a hacer caso a lo que Dios le dijera. Dicen los versículos 10 al 14 lo siguiente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, donde Dios lo estaba mandando. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió,
vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la cocina, de ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para el hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Interesante, ¿verdad? Elías llega a Sarepta entonces y ve a la viuda que está recogiendo leña. Y le dice, te ruego que me des un vaso de beber, de agua para beber. Y la mujer dijo, bueno, un vaso para beber. Ya fue a traer ese vaso de agua, pero iba en camino la mujer cuando Elías la vuelve a llamar y le dice, espérate un poquito, tráeme también un pedazo de pan. Entró suavecito, ¿verdad, Elías? Pero bueno, así era este hombre, ¿no es cierto? La mujer pudo haber dicho, sí, este judío patudo, ¿de dónde habrá salido, verdad? Pero bien, en realidad ella no dijo eso, sino que simplemente le dice, vive Jehová, tu Dios. Sorpresa para Elías. La mujer no era pagana, no era tan pagana, vivía en un país pagano, rodeada de ídolos, ¿ya? Pero no era tan pagana. Sabía que en Israel había un Dios, y que era supremo, y que se llamaba Jehová, y que era el Dios de ese siervo del Señor llamado Elías. Y le dice, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solo tengo un puñado de harina y un poquito de aceite. Y ahora buscaba leña para preparar para cocer, hacer un pancito y cocerlo. Pero no tengo más que eso. Entonces Elías le da ahora una extraña orden. Parece que Elías aprendió un poco de Dios y le dice, sí, hazlo, pero hazme a mí primero. Hazme a mí primero, le dice Elías, porque Jehová ha dicho que la harina no va a escasear, ni el aceite tampoco, hasta que Dios haga llover sobre la faz de la tierra nuevamente. ¿Te das cuenta? Claro que sí. Elías era un hombre de fe, un hombre que creía fielmente en Dios, ¿ya? Que estaba dispuesto a obedecer, ¿no es cierto?, al Señor. Estuvo dispuesto a ir a esa ciudad, la cuna precisamente del baalismo, donde se adoraba a Baal, el dios de la fertilidad. Sí, y ahora con la mujer le dice, y le promete, le hace esta promesa, que Dios había dicho que la harina no se iba a escasear, ni tampoco el aceite, ¿ya? La mujer también pudo haber dudado. La mujer pudo haber dicho, sí, este patudo, ¿qué se cree? ¿Quiere que le haga pan a él? ¿No es cierto? Y a lo mejor cuando terminó de asarse el pan así en el rescoldo de las cenizas, y sale el olorcito rico, ¿verdad?, de la tortilla al rescoldo, a lo mejor después de limpiarla y qué sé yo, la mujer se sintió tentada a comer ella primero y su niño pequeño. Pero no lo hizo. Esa mujer prefirió creer en ese Dios extranjero y en ese siervo del Dios extranjero. Porque en esos tiempos la gente seguía a dioses locales, ¿verdad? Y esta mujer que era pagana pudo haber dicho, este patudo no, yo no le creo. Pero sin embargo creyó, como lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? Los versículos 7
¿cuánto se llama? 15 al 16. Sí, 15 al 16, vamos a verlo. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. En realidad esos muchos días deben haber sido unos 3 años. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¡Qué extraordinario! La mujer creyó en Dios, ¿no es cierto? Creyó también en Elías, ¿verdad? Y para Dios no hay nada imposible. El Dios que hizo, alimentó en realidad por medio de Jesús en 2 ocasiones. Una vez a 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, y otra vez a 5.000 hombres, sin contar nuevamente las mujeres y los niños. ¿Ya? Y aquí en esta ocasión, la harina no menguó. Ese puñadito de harina, todos los días la mujer lo cocinaba, entonces hacía una tortillita, ¿verdad? Con el aceite y la harinita, la ponía al rescoldo, se la llevaba calentita a Elías y después volvía y sorpresa, había la misma cantidad de harina y la misma cantidad de aceite. Y todos los días era así. Y ella vivía por fe. ¿Ya? Durante esos 3 años, la harina seguía la misma cantidad y la misma cantidad de aceite. Pero claro, sí, reitero, ella en primer lugar debía hacer un pan para el siervo de Dios y después para ella y su hijo pequeño. Ella tenía que ejercer fe, ¿ya? Y eso hizo esa mujer. Tuvo fe tanto en el profeta de Dios como en el Dios del profeta. ¿Sí? Eso es lo que yo y tú también necesitamos. Tener fe en Dios y tener fe en los profetas de los cuales nos habla la Biblia. La Biblia está lleno de profetas. Cree en ellos. No en cualquier profeta que se levante hoy en día. Porque hoy en día hay mucha gente que se levanta como profeta de Dios, pero en realidad nosotros sabemos muy bien que no andan en los caminos del Señor, ¿verdad? Los versículos 17 al 18 registra otra cosa ahora, otra calamidad para esta mujer. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? La mujer era pagana, es cierto, aunque no tanto porque conocía a Dios, al Dios verdadero, ¿no es cierto? La mujer estaba ejerciendo fe en Dios, ¿verdad? Porque todos los días a través del pancito, reitero, primero para el profeta y después volvía a la casa y aparecía la misma cantidad de harina y hacía pancito para ella y su hijo. Y así pasaron los 3 años. Pero empieza a seguir a Cristo. Empieza a seguir a adorar al verdadero Dios. ¿Y qué va a pasar? El diablo se va a enojar contigo. Y el diablo se siente dueño de este mundo, dueño de hacernos daño, porque reitero, el diablo sabe que una lágrima que corra por tus mejillas hace sufrir también a nuestro Padre Celestial. ¿Ya? Y no hallando qué hacer, el diablo vino y atacó al niño y le quitó la vida. ¿Ya? Lo enfermó poco a poco, yo no sé cómo, pero finalmente el niño falleció, ¿verdad? Y viene la mujer ahora, fíjate, la mujer no se desespera,
por lo general cuando nos pasa una tragedia, nosotros despotricamos contra Dios, nos enojamos con Él y le alegamos, ¿por qué esto a mí, Señor? Y qué sé yo. Pero es curioso, la transpiración en realidad me está molestando bastante y el viento también. Pero lo curioso es que esta mujer no hizo eso, ¿verdad? Sino que esta mujer se fue donde el profeta, donde Elías, fue a su habitación, ya a un aposento que tenía seguramente al lado de la casa donde ella vivía con su hijo. Y le dice, ¿qué tengo contra ti, siervo de Dios? En otras palabras, ¿qué mal te he hecho yo a ti? ¿Has venido para hacer notar mis iniquidades? ¿Y para que muera mi hijo? ¿Verdad? La mujer va donde el profeta de Dios, va donde Dios, porque sabe que detrás de ese profeta está Dios. Por eso hizo eso la mujer, por eso fue inmediatamente donde Elías, cuando su hijo falleció. ¿Ya? Porque sabía que en la presencia de Elías estaba precisamente el Dios verdadero, el Dios de Israel. Estaba Jehová, estaba Yahvé, como quieras llamarlo, aunque lo más probable es que ni Jehová ni Yahvé sean el nombre verdadero de Dios. ¿Ya? Es muy poco probable que uno de sus dos nombres en realidad sea el verdadero nombre de Dios. Lo más seguro es que ninguno de ellos, ni Jehová ni Yahvé. ¿Ya? Pero el Dios de Israel, ese es el Dios verdadero. Ya llámese Jehová, llámese Yahvé o llámese de otra forma. Él es el Dios vivo. A Él es a quien debemos acudir cuando tenemos un problema, así como lo hizo precisamente esta mujer. Y Él le dijo, nuevamente otra orden extraña de Elías. Y Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces Él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre la cama. Dame acá tu hijo. Y la mujer seguramente fue a la casa, trajo en su regazo a su hijo pequeño, que a lo mejor debió haber tenido un par de años, 3, 4 años, no sé, y lo trajo, y Elías lo cargó y lo llevó a su aposento y lo acostó sobre su cama. ¿Ya? Sí, una extraña forma de reaccionar de Elías, ¿no es cierto? Una extraña forma pudo haber sido para esta mujer. Pero ¿para qué me pide mi hijo muerto? Pudo haber dicho ella. ¿Por qué tengo que llevárselo? Pudo haber dicho también. Y su hijo habría seguido muerto. Pero esa mujer obedeció esa extraña orden y tomó a su hijo en su regazo y se lo llevó al profeta. El profeta lo tomó en sus brazos y lo llevó y lo recostó sobre su cama. Sí, Elías era un hombre sensible al dolor ajeno. Hoy día hay mucho dolor a nuestro alrededor. Hoy día hay mucha gente que está sufriendo en nuestro entorno. Pero sin embargo, hay muy poca gente como Elías, que sea capaz de sentir dolor por esa persona que está sufriendo y de atender sus necesidades. Ay, hermanos míos, si comprendiéramos que en realidad no somos más que hermanos, porque todos tenemos un solo Padre. Y cuando un semejante nuestro está sufriendo, es un hijo de Dios el que está sufriendo. Es uno de nuestros hermanos. No importa si es negro, rubio, del color que sea. No importa. Es nuestro hermano. Es hijo de Dios. Sí, claro que sí. Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamó a Jehová Dios, clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío,
¿Aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. En otras palabras, te ruego que hagas volver la vida a este niño. Una corta oración. Para Dios no es necesario un largo testamento que le mandemos al Señor. Una oración corta, por corta que sea, pero si sale de lo profundo de nuestro corazón, Dios lo va a escuchar y va a responder. Tal vez la respuesta no sea para hoy. Tal vez no te diga, sí, está bien, lo voy a hacer al tiro. Tal vez te diga, sí, pero espérate un rato, todavía no. O tal vez también te diga, no, eso no es bueno para ti, hijo. No me lo pidas porque nunca te lo voy a dar. Dios es igual con nosotros, como somos nosotros con nuestros hijos pequeños. Si un hijo pequeño nos pide un cuchillo para jugar, difícilmente tú se lo vas a pasar, ¿verdad? Claro que sí. Si nos pide el automóvil para manejarlo, difícilmente se lo vas a pasar hoy día. Pero le vas a decir, sí, pero cuando crezcas, yo te voy a pasar el automóvil. Cuando tengas edad suficiente. O si ese hijo es mayor de edad y te pide el auto, lo más probable es que tú sí se lo vas a pasar, ¿verdad? Claro que sí. Sí, hermanos míos, Dios siempre responde a nuestras peticiones. Solo que a veces nos dice, bueno, y nos entrega de inmediato lo que pedimos. A veces nos dice, espérate un poco, porque no estamos preparados para recibir eso, y nos hace esperar su restito, ¿verdad?, para entregarnos lo que le estamos pidiendo. O a veces simplemente nos dice, no, hijo, eso nunca te lo voy a dar. ¿Ya? Claro que sí, hermanos míos. Pero Dios siempre responde las oraciones. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Para Dios no hay nada imposible. Nada, nada. Créelo. Dios es el Dios de los imposibles. ¿Sí? Y el niño volvió a la vida, y tomando luego a Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Elías no se atribuyó ese milagro a sí mismo. No le dijo a la mujer, mira, mujer, yo he orado a Dios para que tu hijo viva y tu hijo revivió. No. Elías no se atribuía a los milagros que Dios hacía a través suyo. Elías simplemente le dijo, mira, tu hijo vive. Y qué alegría más grande debió haber sido para esa mujer. Ver nuevamente a su retoño, a su hijo pequeño, vivo, ¿verdad? Un día la muerte va a acabar en esta tierra. Un día ya no habrá enfermedad. Un día ya no habrá más dolor. Un día Cristo volverá a esta tierra y nos volveremos a juntar, a reunir con nuestros seres más queridos. Yo no sé quién es tu ser más querido y yo no sé si aún disfrutas de él o de ella en esta tierra o ya partió, ¿verdad? Ya partió en realidad a descansar en paz. Pero sea como sea, ¿verdad? Un día nos volveremos a reunir con nuestros seres queridos, así como esta mujer se volvió a reunir con su hijo pequeño. Claro que sí. Entonces la mujer dijo a Elías, fíjate, ahora conozco que
tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Sí, la mujer pagana o media pagana con la cual en un principio se encontró Elías, con los años llegó a convertirse en una fiel creyente también en Dios. Ahora sé, le dice la mujer, ahora conozco o ahora sé que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Qué maravillosas palabras, ¿no es cierto? Hermano mío, cree en Dios. Sí, cree también en su palabra que está expresada en la Biblia. Lee la Biblia y si no la entiendes, pídele a Dios que te dé sabiduría para entenderla. Porque es mejor entenderla, leerla directamente que leerla de segunda mano, ¿verdad? Es mejor leerla directamente, ¿verdad? Porque cuando escuchamos de segunda mano la palabra de Dios, es probable que también nos puedan engañar. Si Dios transformó la tristeza de esa mujer en una gran alegría, ¿verdad? Dios respondió a la oración del siervo de Dios y le volvió a dar vida a ese niño. Dios hoy en día necesita hombres y mujeres valientes que sepan llamar al pecado por su nombre, ¿verdad? Claro que sí. Que no duden en seguir tras las pisadas del Señor. Dios necesita hombres y mujeres que sientan dolor por los que sufren, no importa quiénes sean. Hombres sensibles, mujeres sensibles al dolor ajeno, así como Elías, que llevó al niño a su cama con tristeza y con profunda emoción y tristeza clamó a Dios para que le devolviera la vida a ese niño. Y Dios le respondió a ese siervo de Dios. Claro que sí, Dios necesita a hombres de oración, hombres y mujeres de oración, que no estén, ¿verdad?, parándose a los 3 minutos de estar de rodillas ante el Señor. Una acotación o una aclaración. Para orar a Dios no solo es necesario estar de rodillas. Tú puedes estar manejando un vehículo en la ciudad y estar comunicado con Dios. Tú puedes estar pelando una papa en la cocina para preparar el almuerzo y estar en comunión con Dios, orando mentalmente con Dios. Tú puedes estar barriendo la casa o la oficina que te mandó tu jefe a barrer su oficina. Y mientras barres, tú puedes estar orando con Dios. Tú puedes estar caminando y con tu mente comunicada con el Señor. Sí, Dios necesita hombres y mujeres de oración. Y Dios te requiere a ti. Sí, te llama a ti para que seas ese hombre, para que seas esa mujer que tenga fe en Él, que crea en Él, en Dios, en el Dios verdadero, en el Dios vivo. ¿Ya? A eso eres llamado. El próximo tema, como te digo, lo he partido en 2 partes, este tema. Te lo voy a decir, lo voy a grabar luego y te voy a decir, este es el segundo tema de parte de la vida de Elías, este tremendo profeta que el Señor tuvo hace unos cuantos años atrás. ¿Te parece entonces si terminamos con una corta oración? Inclina tu rostro y cierra tus ojos para orar. Maravilloso Dios, ayúdanos a ser hombres
y mujeres de fe, como lo fueron Elías y como lo fue esta mujer de Sarepta de Sidón, viuda, Señor, con un hijo pequeño, que llegó efectivamente a confiar en el Dios verdadero. Padre mío, te imploro humildemente que bendigas a toda persona que nos está escuchando, que está viendo este video. Y cualquiera sea su problema, te imploro que le ayudes. Te imploro que lo soluciones si es posible. Y si no, Señor, que le des la fuerza a la persona para seguir adelante, sin claudicar de ti, sin desconfiar de ti. Ayúdanos a tener fe en ti, Señor. Ayúdanos a creer. Ayúdanos a confiar porque tú eres el Dios de los imposibles. Quédate con nosotros, te lo imploramos y agradecemos por Jesús. Amén, Señor.